Amigos, reciban una cordial bienvenida a esta primera emisión de Joint Point en su segunda temporada. Después de largos meses de ausencia, volvemos con Joint Point, que en su primera etapa llegó a los 140 programas, a 140 emisiones. Esperamos en esta nueva temporada contar nuevamente con su acogida y su benevolencia en todos los hogares de Agua de Dios. Bienvenidos. A continuación vamos a ver unos datos curiosos sobre lo que está sucediendo en nuestro planeta por estos días. Este sábado 21 de marzo, las costas colombianas experimentarán un fenómeno conocido como la marea del siglo, en el cual se presenta un ascenso en el nivel del mar. Y aunque se ha anunciado que no representa ningún peligro, la Dirección General Marítima estará verificando el comportamiento de esta marea. Este fenómeno, que está determinado por una casi perfecta alineación de la Tierra, la Luna y el Sol en las fases de luna nueva o llena, ocurre aproximadamente cada 18 años. Según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en el Pacífico colombiano este evento natural causará un incremento de la altura de las mareas de entre 70 y 90 centímetros, o sea que las olas, que normalmente miden entre 3,5 y 4 metros, subirán 70 o 90 centímetros más. Precisamente este fenómeno se presentará en la zona más vulnerable para eventos de este tipo, como son las de Tumaco, Buenaventura, Nuquí y Bahía Solano. Luna sangrienta. Desde el año 1600, es decir, desde el siglo XVII, no se presentaba un fenómeno estelar que obviamente en su época llamó mucho la atención de la humanidad, como fue el hecho de que la Luna se tornó completamente roja, como si estuviera teñida de sangre. Este fenómeno, que se va a repetir a partir del próximo mes de abril y que según parece forma parte de una tétrada, es decir, que se repetirá otras 3 veces, se debe, según los científicos, a la conformación de un eclipse que, por sus especiales características respecto a la posición del Sol, la Tierra y la Luna, dará lugar a este color rojo. El eclipse, con una duración de 80 minutos en total, será visible en Norteamérica y en la parte occidental de América del Sur, es decir, que es muy probable que se vea en Colombia. Como siempre sucede, no falta quien se aproveche de esto para anunciar el fin del mundo, y ya apareció un libro titulado 4 lunas sangrientas, que invoca citas bíblicas como aquellas de que el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Para tranquilidad de todos, ya sabemos que este fenómeno se presentó hace más de 400 años y no pasó nada, no se acabó el mundo. A continuación vamos a ver un video sobre la influencia que tiene el desierto del Sahara sobre la selva de Amazonas. Un dato científico importante, pero a la vez ignorado por muchas personas, es la gran integralidad que existe entre los fenómenos meteorológicos que ocurren en el planeta Tierra. Uno de ellos es el hecho de que nuestro suelo, en el que habitamos, está compuesto no solo por elementos naturales de nuestro continente, sino de otras regiones del mundo completamente apartadas, como lo es el desierto del Sahara. Vamos a tomar como ejemplo esta interrelación que existe entre el desierto y nuestra selva del Amazonas, de la cual nos toca un pedacito a Colombia. Resulta que desde el desierto del Sahara viajan cada año 27 millones de toneladas de arena a través de corrientes atmosféricas, es decir, transportadas por el viento y se depositan en la selva amazónica. Como este polvo no es solo arena, sino que trae también compuestos orgánicos, micronutrientes y en especial fósforo, pues gracias a él es que los árboles de la selva pueden obtener su comida, pueden desarrollarse y crecer de la forma tan monumental como lo hacen. Por ejemplo, la cantidad de fósforo que llega al año transportada de esta manera se calcula en más de 20.000 toneladas. Científicos de la NASA han utilizado el satélite Calypso para mostrar un fenómeno que ya era conocido: la distribución del polvo del desierto del Sahara que viaja al Amazonas.
El Sahara pues es indispensable para que el Amazonas pueda llenar la biosfera de oxígeno y diversidad, para que puedan vivir las plantas, los animales y nosotros. Y eso nos demuestra que aquello que es más árido y seco en el mundo es lo que mantiene vivo a lo que es más húmedo y fértil. Ahora hablaremos sobre estigma y discriminación. Todos los que tratamos el tema de la enfermedad de Hansen o de la lepra, hablamos en contra de la discriminación y del estigma sobre cómo acabar con estos factores negativos. Pues bien, hoy en Joint Point les traemos un video sobre dos personas que se encuentran en una situación realmente difícil y estigmatizante y que sin embargo tratan de superarla por todos los medios. Yes! Oh my God! So on our last day of student teaching, the kids made us all a book. Teaching tips. Oh Book my of advice, Miss Abby. This Good morning! How are you? Good. So this little girl said, Abby y Brittany Hensel son unas siamesas decididas a llevar una vida normal, activa, como la de cualquier adulto que esté en sus 23 años. Fueron a la universidad, han viajado y tienen trabajo. Pero ¿qué tan fácil es para dos personas vivir en un solo cuerpo? Como la mayoría de los jóvenes, a Abby y Brittany Hensel les gusta estar con sus amigos, irse de vacaciones, manejar, hacer deportes y tener una vida plena. Estas siamesas son de Minnesota, en Estados Unidos. Tienen un título de la Universidad de Bethel y están empezando su carrera como profesoras de primaria con énfasis en matemáticas. Las siamesas se conocen tan bien que con frecuencia dicen las mismas cosas o terminan la idea de la otra, se ayudan y entienden los aspectos de la vida de cada una. Las gemelas desempeñan todo tipo de actividades, enseñan en una escuela, van a restaurantes con sus amigas, disfrutan haciendo pizzas y hasta van a la playa a divertirse en un jet ski. También les gusta viajar, pero sobre todo a Abby, porque Brittany es más hogareña. Viajaron a Venecia, donde pudieron conocer las maravillas de esta ciudad. Celebraron sus cumpleaños como cualquier otra persona. Brittany disfruta más que Abby haciendo obras artísticas. Y ahora ambas tienen su propio programa de televisión. Las siamesas tienen 2 pulmones, 2 corazones, 2 estómagos, un hígado, un intestino largo y un sistema reproductor. Han aprendido desde muy pequeñas a coordinar sus cuerpos. Abby controla la mano derecha y Brittany la izquierda. Las dos demuestran que una persona que vive en una situación estigmatizante no se debe aislar. Debe seguir su vida lo más naturalmente posible, luchar por sus metas y disfrutar como cualquier otro. De historia, ahora veremos un video sobre la Fundación de Agua de Dios. Agua de Dios es el único pueblo de Colombia que fue creado por la fuerza de la ley, apoyada en la ignorancia, la injusticia y el prejuicio que rodeaban a la enfermedad de Hansen o lepra. Lo habitaron no solo colombianos obligados a vivir allí, procedentes de todos los rincones del país, sino que del mismo modo fueron acompañados por unos cuantos franceses, ingleses, italianos, alemanes y turcos, como también brasileños, venezolanos y ecuatorianos. No todos los individuos que vinieron padecían la enfermedad. Algunos fueron acompañados por personas sanas que por razones de parentesco o amistad quisieron compartir su suerte. Por eso, la historia de Agua de Dios es multicultural y multiétnica.
En los primeros tiempos de la conquista, las villas se fundaban siguiendo el ceremonial fijado en las ordenanzas reales. Escogido el paraje, el conquistador, rodilla en tierra o avivando su caballo, tomaba posesión del territorio para gloria de Dios y el acrecentamiento de los dominios de su rey. El fraile oficiaba la misa, ofrecía el vino y bendecía la sagrada forma, y las dianas cantaban largamente la acción de gracias. Pero ese no fue el caso de este pueblo. Tampoco surgió agua de Dios al tañido impetuoso del machete soberbio o del hacha corajuda de los pioneros que a su paso iban sembrando ciudades. Este lugar llegó al mundo como una criatura expósita en sitio solitario. Nació de un parto difícil, asistido solamente por la comadrona naturaleza, que recogió sus primeros bajidos en el bosque solitario y húmedo de los Chorros. Pero aquel hecho estaba incrustado en la mitad del tiempo, y aquel día estaba impreso con caracteres indelebles en el libro infinito y eterno de las cosas. Esos enfermos que fueron desterrados de Tocaima y que tomaron por destino un bosque tropical y un nacedero de aguas termales, no venían a fundar un pueblo que perpetuara su memoria, sino a escapar de su angustia y a esconder su humanidad repudiada. Eran unas personas sin futuro, y sin embargo valientes, que fecundaron esta tierra que hoy muestra orgullosa su mezcla de sangres, sus virtudes ciudadanas y su espíritu indeclinable, fruto de tantos años de lucha contra el Estado opresor, la medicina experimental, la ignorancia y el estigma. ¿Cuál era el contexto? Es decir, ¿qué sucedía en Colombia en el momento de la fundación de Agua de Dios en 1870? Recordemos que en el país estaba en plena efervescencia el federalismo. El territorio colombiano estaba dividido en pequeñas repúblicas autónomas con su propio presidente y su propio Congreso. Por eso Agua de Dios se funda en el Estado soberano de Cundinamarca, siendo presidente Daniel Aldana. Residían en esta antigua ciudad de Tocaima, fundada en 1544, unos 60 o 70 enfermos de Hansen que habían sido atraídos allí por la fama curativa de sus aguas termales. Cuenta el historiador Antonio Gutiérrez Pérez que estos enfermos eran protegidos y ayudados por el señor José Antonio Umaña, comisionado por el gobierno para entregar limosnas semanales a los más necesitados. Pero un día corrió el rumor malintencionado de que más de un centenar de enfermos llegaría a la población. La ignorancia, los prejuicios y el temor al contagio hicieron que una noche gran cantidad de habitantes se reuniera y en ataque feroz y desproporcionado, utilizando materias fecales y otras inmundicias que arrojaban por puertas y ventanas de las casas de los enfermos, los expulsaran de este territorio. Estos huyeron hacia la población de la Mesa, pero al llegar a Apulo, fueron devueltos acompañados por la fuerza pública que les brindó protección por algún tiempo. Pero en los últimos días de agosto, las hostilidades arreciaron. Los enfermos fueron sacados violentamente de sus casas y arrojados, con gran peligro de sus vidas, al río Bogotá, el cual cruzaron en canoas, quedando en el más completo desamparo. La desesperación llegó a tal extremo que un sacerdote, también enfermo, de apellido Ruiz, maldijo a Tocaima con el anuncio de que sufriría 7 incendios devastadores, predicción que, según la tradición, se cumplió durante los años siguientes. Penosamente, acosados por el hambre y la sed, los enfermos recorrieron el camino que atravesaba el bosque tropical, en dirección a unos terrenos denominados Agua de Dios e Ibáñez, situados en las estribaciones de lo que por esa época se llamaba la Cordillera de Agua de Dios y hoy se conoce como la Serranía de Piringallo. Algunos enfermos murieron a la vera del camino, pero otros continuaron hasta llegar a un sitio donde el bosque se hizo más espeso y húmedo y con sorpresa encontraron que de la tierra brotaba agua en abundancia. El lugar se llamaba Los Chorros, pero uno de los enfermos, al calmar su sed con tan delicioso líquido, exclamó: «Esta sí es agua de Dios». Frase que según algunos le dio el nombre a la naciente población. Sin embargo, la historia desvirtúa esta afirmación por cuanto está demostrado que Agua de Dios se llamaba así desde mucho antes. En el sitio de Los Chorros, los primeros colonos encontraron varias vertientes o manantiales, unas de aguas termales,
otra que llamaron chorro frío, de aguas cristalinas, frescas y deliciosas, y otra llamada chorro blanco, de aguas gruesas y astringentes, no gratas al paladar. Cuenta la historia que entre los primeros enfermos de Hansen que llegaron a Agua de Dios se encontraban los siguientes: don Jesús Teleche, quien fuera el primer maestro y fundara la primera escuela; Luis Carlos Pradilla, periodista e intelectual; Rafaela Soto, el presbítero Ruiz, Pastora González, Adriano Gómez, Eulalia Puentes, Tadeo Salazar, León Rangel, José N. Garay, Antonio Copete, Aristides Ordóñez, quien fue el encargado de organizar la primera biblioteca, y su sucesor Marco Antonio García, quien posteriormente la amplió a 800 volúmenes; Reinaldo María Lee, Cayetano Guevara, José F. Corrial y Jesús María Salazar. Relata el historiador Dr. Roberto Velandia que desde hacía 6 años, por ley C del 6 de septiembre de 1864, el Estado de Cundinamarca había pensado en la creación de un lazareto, para lo cual compró los terrenos de Agua de Dios. La compra se hizo durante la presidencia de Cundinamarca del ya mencionado Daniel Aldana al doctor Manuel Murillo Toro, por la suma de 8.500 pesos. Es curioso que, a pesar de ese hecho, los enfermos nunca pensaron en venir a este lugar y solo lo hicieron obligados por las circunstancias. 2 meses después, en noviembre de 1870, dada la situación de hecho que produjo la expulsión de los enfermos, el gobierno, entonces presidido por Cornelio Manrique, expidió la ley C del 10 de noviembre de 1870, por la cual se destinaron definitivamente las tierras denominadas Agua de Dios, Ibáñez y parte de la Vega de Malachí, para establecer el lazareto bajo la dirección de la Junta General de Beneficencia del Estado. El gobierno nombró como presidente de la Junta de Beneficencia a don Juan Obregón, persona muy humanitaria, quien de inmediato procedió a contratar con el señor Caupolicán Toledo la construcción de 40 casas para los enfermos, así como un tambo para uso religioso y las casas para el cura y el administrador. El lugar escogido fue el mismo que hoy ocupa el parque principal. Una vez establecido el lazareto, comenzaron a llegar más enfermos a Agua de Dios. Como sucedería durante mucho tiempo, casi siempre eran traídos a la fuerza, en trenes y vehículos especiales, luego de ser quemadas sus casas, despojados de todas sus pertenencias y apartados de todas sus querencias. Cuando llegaban al lazareto perdían sus derechos como ciudadanos y desaparecían sus derechos humanos. Quedaban en manos de un Estado implacable y su familia, sometida al escarnio público, tenía que sufrir también el peso del estigma. En 1950, Agua de Dios acabó de conformarse en su multiculturalidad, con la llegada de los pacientes procedentes de Caño del Oro, en la isla de Tierra Bomba, frente a Cartagena, lugar que fue bombardeado por la Fuerza Aérea. Se mezcló así el hablar vocinglero y la vestimenta colorida de los costeños con el carácter reservado y circunspecto de los del interior del país. La alegría y la música de los que traían el paisaje del mar y el sabor caribe en sus corazones se religaron con los pasillos y los bambucos de las montañas. Y quizá por esta mezcla singular de razas, orígenes, músicas y maneras de hablar, se formó un pueblo distinto, de idiosincrasia luchadora, que no estaba dispuesto a dejarse aplastar por el dolor, la desesperanza, ni por la iniquidad del Estado y de la ciencia. A pesar de la opresión, del estigma, del encierro y la persecución, a pesar de fungir como conejillos de indias para la medicina experimental, a pesar de las dolorosas despedidas en el puente de los suspiros o del último adiós en la banca de las tristezas, a pesar de los retenes, los arbitrarios procedimientos de desinfección, la pérdida de la ciudadanía colombiana que se cambiaba por la cédula de enfermo de Hansen, a pesar de que les quitaban a sus hijos y que los sometían a humillantes exámenes médicos, tanto a ellos como a sus familiares sanos, en especial las mujeres cuando éstas tenían que pedir el pase o documento para salir del lazareto, las monedas especiales, las batidas de la policía, las cercas de alambre como muestra efectiva de la segregación, y la escasez del salario o ración que les reconocía el Estado. A pesar de todo esto, la población de Agua de Dios, conformada por todos los estamentos sociales del país, donde convivían el campesino, el pescador, el pequeño comerciante,
el senador de la República, el humilde serenatero y el más apreciado músico de Colombia, el pintor de brocha gorda y el excelso creador de óleos y acuarelas, el poeta, el sacerdote, el escritor, el tinterillo, el deportista, el artesano, el maestro de obra, los primeros docentes, las religiosas, el periodista, el enfermo y el sano. Con el tiempo todos ellos demostraron su pujanza y afán de progreso a pesar de los dolores y dificultades. Se organizaron en contra de los gobiernos y los médicos directores injustos, arrogantes y arbitrarios, mediante querellas de cartas y escritos, periódicos y memoriales, pero también de revueltas y enfrentamientos donde la sangre de sus mártires abonó su lucha por la libertad. Apoyados y organizados por numerosos líderes, enfermos y sanos, y también por médicos que no estaban de acuerdo con el trato que se les daba a los enfermos, y en especial por los sacerdotes salesianos, las hermanas de la Presentación y las hermanas hijas de los Sagrados Corazones, comunidades que estuvieron siempre presentes en todo su proceso de desarrollo. Después de una larga lucha, los habitantes de Agua de Dios ganaron su libertad. La ciencia descubrió remedios capaces de curar la enfermedad de Hansen, por lo cual ya no es considerada como un problema de salud pública, y el gobierno expidió la Ley 148 de 1961, ordenando la creación del municipio de Agua de Dios, lo cual fue cumplido por la Ordenanza 78 de 1963, que en efecto lo creó. Desde entonces, Agua de Dios dejó de ser un lazareto y se convirtió en un municipio más de la geografía colombiana, pero conserva aún rasgos muy especiales, como la variedad étnica de sus habitantes, fruto de la mezcla inicial de razas y temperamentos. También es notoria su vida cultural, que se expresa en múltiples manifestaciones. La belleza y simpatía de sus mujeres, muchas de ellas con destacada participación en diferentes certámenes departamentales y nacionales, sus flores exóticas y su producción de frutales. Gracias a la lucha y los sufrimientos de nuestros antepasados, es que ahora, si lo dispone eficientemente la voluntad de nuestros dirigentes, Agua de Dios podría fortalecer la oferta de diversos tipos de turismo a nuestros visitantes, para que nos observen con distintas miradas según el interés de cada uno. Por ejemplo, fortalecer el turismo antropológico, con paseos por la vereda Egipto, dirigido a quienes se interesan por el pasado de nuestro territorio, que fue asentamiento de los combativos indios panches, quienes dejaron numerosas muestras grabadas en piedra como testimonio de su vida en esta región. El turismo religioso, histórico y de salud, con la posibilidad de visitar 4 museos. El Museo Luis Barriara, que conserva el testimonio sobre la vida del beato y de la comunidad que él fundó, hoy extendida por muchos países del mundo. Luis Barriara es el único santo de la región central de Colombia, incluida Bogotá, y sus reliquias reposan en la capilla de nuestro convento. Este turismo religioso se vería fortalecido también a través de un recorrido por nuestras 17 capillas e iglesias, muestra de la influencia que la religión católica tuvo como aliviadora de males espirituales y físicos durante gran parte de nuestra historia. También existe el Museo Corso Hansen, con numerosos objetos y muestras de la cotidianidad del Agua de Dios antiguo y una espléndida colección de fotografías. Otro lugar de importancia es el Museo Luisa Calvo, donde se conservan el piano, el violonchelo y los recuerdos del músico que llegó a ser el más importante de Colombia en su época. Y por último se destaca el Museo de la Enfermedad de la Lepra, que recorre nuestro pasado desde el punto de vista de la medicina y que forma parte del Sanatorio de Agua de Dios, guardián de nuestro patrimonio histórico, con sus edificios y albergues donde habitan personas que son parte de nuestra historia viva. Otro aspecto interesante para promover es el turismo recreativo. Con los productos de nuestros pintores y artesanos, nuestros hoteles y restaurantes, los comercios existentes, la gran importancia del deporte y además los sitios de diversión y esparcimiento. Esperamos que este recorrido por los orígenes y el pasado de Agua de Dios contribuya a la recuperación de la memoria histórica del municipio y al desarrollo de un mejor futuro para nuestro querido pueblo. Muchas gracias por su atención.
nuestra sección política ahora hablaremos del poder de las palabras. Bien, Joint Point no se podría sustraer al tema de la política, puesto que estamos en un año electoral y esta actividad es el centro noticioso tanto en el país como en nuestro municipio. Sin embargo, debo comenzar por decirles que me ha causado desconcierto y tristeza el leer en nuestro principal periódico local algunos artículos que se referían a que estas elecciones para la alcaldía de Agua de Dios posiblemente vayan a estar plagadas de calumnias, de pasquines, de golpes bajos y en fin de politiquería barata. Deberíamos recordar que la política con mayúscula es una actividad muy noble de la cual se ocupan unas personas que se llaman servidores públicos y cuya labor es servir a la ciudadanía para lograr que toda la comunidad se desarrolle y progrese. Sin embargo, durante ya los últimos bastantes años, esto en Colombia se ha perdido. Y ahora lo que impera no es la política, sino la politiquería más barata, es decir, donde el chantaje, la compra de votos y el abuso con los dineros públicos se convirtió en lo normal en nuestro país. Por eso queremos traer a cuento este tema del poder de las palabras, porque los políticos usan mucho las palabras, para que comprendamos que a medida que el odio, la deshonestidad y la negatividad campean, se generan palabras habladas y escritas que obviamente se manifiestan en hechos negativos, que son como si un aura oscura de odio y resentimiento invadiera todo nuestro pueblo, toda nuestra persona, nuestros hogares y nuestro medio ambiente. Todos hemos experimentado la paz y la energía positiva que se siente cuando penetramos a alguna casa, a algún hogar o a algún lugar especial donde reinan los valores positivos y donde uno se siente bien, uno se siente en paz y como que no quisiera irse de ese lugar. Pues bien, eso sucede porque seguramente los habitantes de ese sitio procuran, consciente o inconscientemente, pronunciar palabras que mantienen limpio el ambiente, son como mantras de amor y de poder. Aprendamos entonces que las palabras tienen poder y que todo lo que manifestemos con odio, venganza o mala leche, tarde o temprano se devuelve hacia nosotros manifestado en enfermedades físicas, enfermedades psicológicas, familiares o sociales. ¿Cuántas veces nos hemos sentido enfermos y decimos, hombre, Dios mío, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me da esto? Y no nos acordamos que en el pasado hemos maltratado a otra persona, hemos pensado mal o hablado mal o actuado mal contra otra persona, y eso es lo que nos sucede, es la consecuencia de nuestros actos. Pero así como las malas palabras, las palabras y acciones negativas tienen poder, también existen mantras o frases o repeticiones positivas que nos pueden proteger de muchos daños. Los mantras han existido en todas las civilizaciones desde hace muchos siglos, pero su uso es sobre todo notorio en la India, donde existen toda clase de mantras para protección, para la superación espiritual de las personas, y donde son usados extensamente por gran parte de la comunidad. Un ejemplo de esos mantras es el siguiente, usado para la superación de obstáculos. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. El famoso Om, del cual nos burlamos mucho acá en Occidente, es usado en el Oriente para lograr la evolución espiritual, pero especialmente para crear a nuestro alrededor una especie de campana magnética o campana vibratoria que impida que los pensamientos agresivos de otra persona nos hagan daño, y al mismo tiempo
les reboten a sus autores y les dañen a ellos, no porque nosotros queramos causarles daño, sino por simple consecuencia de las leyes de causa y efecto. Pero no solo hay que acudir a las tradiciones hindúes para encontrar mantras poderosos, porque también nosotros en nuestra civilización cristiana los tenemos y son muy conocidos, pero de pronto no los sabemos utilizar. De este tema y otros asuntos interesantes seguiremos hablando en nuestro próximo programa la semana entrante. Mientras tanto, deseemos que la gente que hace nuestra política local por lo menos haga una campaña con decencia. Muchas gracias por habernos sintonizado y muchas gracias también al canal H2O por habernos invitado nuevamente y buena vibra para todos ustedes.